Buenos días, ¿cómo están todos? Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Espero que todo el mundo gozando de buena salud. Muy bien, vamos a empezar entonces el último tema de este capítulo, son los métodos iterativos para solucionar sistemas de ecuación. Ok. Vamos a grabar la clase. Ok. Entonces, existen formas iterativas para resolver sistemas de ecuaciones y se las utilizan cuando los sistemas que tenemos que resolver son muy grandes, ¿no? Cuando estamos hablando muy grande, estamos hablando de sistemas 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, cosas así, ¿no? Entonces, ahí el error de redondeo puede ser un problema para los métodos directos. Entonces, a través de los métodos iterativos, nosotros podemos, de alguna forma, controlar esos errores de redondeo. Vamos a ver que siempre tendrán ahí algunas dificultades, pero son muy utilizados entonces en estas situaciones. Ok, entonces, ¿cómo generamos un proceso iterativo para, para un sistema de ecuaciones? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de nuestro sistema inicial, ¿no es cierto? Este sería nuestro sistema de ecuaciones lineales inicial. A partir de ahí tenemos que generar un segundo sistema donde la incógnita x esté en ambos lados de la ecuación. De manera que nosotros le podamos dar un valor inicial, ¿no es cierto? A x, por ejemplo, le pudiéramos dar 0, ¿no? A x. Y en la primera iteración, entonces, obtendríamos que b por 0 es 0 más c, 0, ¿no es cierto? Y ese valor, nuevamente, lo volvemos a sustituir en el lado derecho de la ecuación hasta que nosotros decidamos que la diferencia entre el valor de x que está a la izquierda y el valor de x que está a la derecha es suficientemente aproximado. Y ahí nos detendríamos. Ok, entonces básicamente de eso se trata, ¿no? Los métodos iterativos. ¿Cómo generar este sistema de ecuaciones 2 a partir del sistema de ecuaciones inicial, la ecuación 1 que hemos visto? Entonces, para llegar a este sistema 2, lo único que tenemos que hacer es ir despejando, ¿no? Ir despejando simplemente las incógnitas del lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, de la primera ecuación, nosotros pudiéramos despejar x1, ¿no? De manera que el coeficiente que está multiplicando a x1 pasa a dividir al otro lado y b1, que ya estaba en el lado derecho, a ver, vamos a darle la entrada. Entonces b1, que ya estaba al lado derecho, sigue con el signo que tiene y todos los otros coeficientes que están del lado izquierdo pasan al lado derecho, ¿no? Entonces ahí tendríamos el a12 por x2 menos a13 por x3, etc., ¿no? Hasta a1n por xn. Lo mismo hacemos de la segunda ecuación. Despejamos x2, que ahora va a ser dividido entre a22 y va a ser b sub 2 menos a21,
ahora por x1 menos a2, 3, ¿no es cierto? Porque hemos despejado el x2, entonces no está en el lado izquierdo el x2. Lo mismo que x1 en la primera ecuación no está del lado derecho ya, ¿no? De la ecuación. Y así sucesivamente. Entonces despejamos todas las incógnitas de cada una de las ecuaciones. x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda, xn de la última. Eso, de esa manera, ¿no? Si lo ponemos este sistema, ahora que hemos, ¿no? Del lado izquierdo queda x1, x2, hasta xn, ¿no? Vamos a poner lo que hemos hecho acá en forma matricial. Entonces acá, del lado derecho, vamos a tener ahora 0 menos, lo vamos a poner de esta manera, A1, 2, ¿no es cierto? Dividido entre A1, 1, que sería este coeficiente de acá, ¿no? El A1, 2. Lo mismo, menos el A1, 3 dividido entre A1, 1. Y así sucesivamente hasta llegar a menos A1n sobre A11. Y todo esto está multiplicando también al vector de las incógnitas, ¿no? Más el término independiente que sería b, ¿no? B1 dividido entre A11. Luego tenemos la segunda ecuación, que quedaría menos A21 dividido entre A22. Acá sería 0, ¿no es cierto? En la posición de x2, que es el que hemos despejado. Después tendríamos el A23 dividido entre A22. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento, que sería el A2n dividido entre A22. Y acá sería el B2 dividido entre A22. Y así sucesivamente nos vamos hasta la última ecuación, que sería entonces el menos AN1 dividido entre ANN, menos AN2 dividido entre ANN, menos AN3 dividido entre ANN, y así llegamos hasta el penúltimo ahora, ¿ya no? Ya no es el último. Va a ser el ANN menos 1 sobre ANN. Y el último, que acá se me hizo muy difícil, pero vamos a tratar. El último ya sería el que está ahí, ¿no? 0, que es el que hemos despejado, el xn. Y acá sería bn dividido entre ann. Ok. Entonces ya tenemos, ¿no? La ecuación 2. Esta parte de acá es el vector x, ¿no? Esta matriz de acá viene a ser la matriz B, que la hemos llamado. Esto de acá es nuevamente el vector x, más esto de acá es el vector c, que lo hemos denominado acá en la segunda ecuación, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Entonces ahí la tenemos, ¿no? Entonces fíjense que el sistema 2 simplemente sale de despejar las variables x, ¿no? Del lado izquierdo del sistema de ecuaciones hacia el lado derecho, nada más. Entonces de ahí ya obtenemos nuestro sistema 2, cuya solución de este sistema 2 va a ser también la solución del sistema 1, ¿no? Ok. Entonces, todo esto que hemos hecho acá está sistematizado en este algoritmo, ¿no? Este es el algoritmo, entonces, denominado método de Jacobi. Entonces, lo único que hace este algoritmo es prácticamente sistematizar lo que hemos hecho acá, ¿no? De despejar cada una de las ecuaciones y determinar cuál es la matriz B y cuál es el vector C. Entonces, acá tenemos cómo se generan los coeficientes del vector B. Va a ser, si estamos fuera de la diagonal, es decir, I es diferente de J,
entonces los coeficientes de la matriz B van a ser los negativos de los coeficientes de A, ¿no? De la matriz A, dividido entre los coeficientes de la diagonal, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Todos estos coeficientes negativos, ¿no es cierto?, de la matriz A están divididos entre los coeficientes de la diagonal. Y los que están en la diagonal, los coeficientes de la diagonal, es decir, cuando I es igual a J, esos coeficientes van a ser 0, ¿no? Que son todos estos ceros de acá, ¿no? Que van a estar justo en la diagonal principal. Ok. Y los coeficientes del vector C van a ser simplemente los coeficientes del vector de términos independientes, el B sub I, dividido entre los coeficientes de la diagonal de A, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Los B sub I dividido entre los A sub I. Listo, ese sería entonces básicamente la forma como determinar el vector de la matriz B y el vector C, ¿sí? Una vez que ya tenemos esos dos elementos, iniciamos el procedimiento dándonos un valor inicial para X, que siempre que sea posible, lo podemos tomar igual a 0, ¿no? Como nuestro valor por defecto. Y ahora nuestro contador comienza m igual en 1. ¿Hasta dónde? Hasta que se satisfaga alguna condición de error que nosotros impongamos. Entonces hacemos ahora la sumatoria, ¿no?, del producto de los B sub IJ por los XJ, que es simplemente reemplazar, ¿no es cierto?, los valores de X inicial en el lado derecho de la ecuación y calcular los X del lado izquierdo. Que en el primer caso hemos dicho que los XJ van a ser 0, ¿no? Entonces simplemente los X sub I van a ser C sub I para la primera iteración. En la segunda iteración, ahora ese C sub I viene y se incorpora en el valor de X, ¿no? Y se genera la segunda iteración y así sucesivamente. Ok, entonces el concepto es bien elemental, bien fácil de ver. Lo vamos a ver aquí en este primer ejemplo. Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Y despejamos cada uno de su correspondiente fila. Entonces X1 despejamos de la fila 1, que va a ser entonces 12 menos X2 y menos X3, ¿no? Si dividimos 12 dividido entre 10, va a ser 1,2, ¿no? Menos 1 dividido entre 10 va a ser menos 0,1, y menos 1 dividido entre 10 va a ser menos 0,1. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra primera fila, que aquí lo hemos puesto ya más simplificadamente, ¿no? La segunda fila va a ser ahora despejar X2 de la segunda ecuación, que va a ser también 12 menos, ahora va a ser menos X1 y menos X3 dividido entre 10. Lo mismo, ¿no? 12 dividido entre 10 va a ser 1,2, menos 1 dividido entre 10, 0,1, menos 1 dividido entre 10, menos 0,1. Y ahí tenemos entonces acá nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación que nos va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que varían acá las incógnitas que están acá, ¿no?, arriba. Entonces tenemos nuestra tercera ecuación. Ok. Entonces ahora vamos a comenzar la iteración. Entonces nos damos inicialmente para todas las incógnitas, nos damos el valor de 0, ¿no es cierto? Entonces el paso inicial es asumir 0 para todas nuestras incógnitas. Es decir, X1, 0, X2, 0, X3, 0. Y esas las reemplazamos, ¿no?, en nuestro sistema de ecuaciones, ¿no?, o en estas ecuaciones. De manera que X1 va a ser 1,2, X2 1,2 y X3 1,2.
Ok, este sistemita obviamente es un ejemplo, entonces está hecho como para que yo lo haga más fácil, ¿no? Ok, la segunda iteración entonces es ahora reemplazar los valores de x1, x2 y x3 por los valores que tenemos recién obtenidos, ¿no? Entonces va a ser 1,2, ¿no? 1,2, 1,2, 1,2 y 1,2. Y ahí hacemos operaciones. Entonces va a ser menos 0,1 por 1,2, menos 0,12. Menos 0,1 por 1,2, menos 0,12. Pues entonces son 2 veces menos 0,12, va a ser menos 0,24, más 1,2 nos da 0,96, 0,96 y 0,96. Ok, ahora reemplazamos nuevamente ese valor, ¿no es cierto? De 0,96, 0,96 para todas estas ecuaciones. Entonces vamos a tener 0,96, 0,96, 0,96. Y volvemos a calcular, ¿no? Multiplicamos todo eso y encontramos que nos da 1,008 para cada una de nuestras incógnitas. Ok, hasta ahí entonces alguna dificultad, algo que no se hubiera entendido, me avisa. Cualquier cosa que ustedes no entiendan. Ok. Creo que está bien facilito, ¿no es cierto? Entonces este procedimiento continúa, ¿no? La siguiente iteración, ¿no? La iteración para m igual a 4 corresponderá entonces ahora a incorporar el valor de 1,008 a cada una de nuestras incógnitas y volver a hacer los cálculos para x1, x2 y x3 y vamos a obtener la siguiente aproximación. Ahora nos fijamos que este sistema se va a aproximar al valor de 1, ¿no es cierto? Que es la solución exacta para este sistema, ¿no? Ok, fíjense que entonces si nosotros sumamos, si le ponemos a cada uno de este sistemita el valor de 1, nos va a dar exactamente 12 del otro lado, ¿no? 10 más 2, 12, ¿no? Acá va a ser también 1, 1 y 1. Entonces va a ser 1 más 10 más 1, 12. 1 más 1, 2, ¿no? Más 10, 12. Ok, entonces esa es la solución exacta. Y nosotros ya tenemos en 7 iteraciones un valor muy aproximado a 1, ¿no? Si nosotros siguiéramos haciendo más iteraciones, obviamente que se va a aproximar cada vez más a la solución exacta que es 1, ¿sí? En este caso, ¿no? Esta es la solución para este ejercicio. Ok. Ahora vamos a ver una pequeña dificultad por la que nos podemos enfrentar. Vamos a borrar primero esto. Ok, fíjense que este sistema, lo único que hemos hecho, lo voy a poner acá junto al otro, no se puede, vamos a achicar a ver. Fíjense que este sistema es idéntico a este otro. Es decir, tiene la misma solución, quiero decir, ¿no? Tiene la misma solución, solo que las filas están desordenadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta primera fila de acá corresponde con la tercera de acá, ¿no? Esta segunda fila corresponde con la primera y la tercera fila de aquí corresponde con la segunda fila. Ok, entonces es el mismo sistema y por lo tanto su solución va a ser también la misma, ¿no? Entonces la solución de este sistema es 1. Ahora si nosotros despejamos, ¿no?, x1 de la primera ecuación, ahora nos va a dar, fíjense, menos, a ver, vamos a hacer acá, va a ser menos x2, ¿no?, menos 10x3, vamos a hacer así, y más 12. Esa sería nuestra primera ecuación, que es la que hemos colocado acá, ¿no? Lo mismo si hacemos el despeje de x2 de la segunda, nos va a dar menos 10x1, menos x3, más 12, ¿no es cierto?
que sería esta ecuación. Y lo mismo para x3, ¿no? x3 entonces va a ser igual a menos x1 menos 10x2 más 12. Muy bien, si nosotros ahora comenzamos dándole valores a x, ¿no? Valores iniciales igual a 0, como hicimos en el anterior ejercicio, ahora nuestra primera solución, es decir, nuestra primera iteración, ¿no? Al hacer todo esto 0, nos queda 12, ¿no? Para todas nuestras incógnitas. Ahora ese 12 lo reemplazamos, ¿no? En cada una de nuestras variables y vamos a obtener que la siguiente iteración nos va a dar ¿cuánto? Aquí va a ser menos 12, más 12, se van. Menos 10 por 12, 120, ¿no? Y en cada una de nuestras incógnitas se va a repetir ese valor, ¿sí? Y si ahora reemplazamos ese menos 120 en cada una de nuestras incógnitas, la siguiente aproximación nos va a dar 1332. Y así sucesivamente, a medida que vamos reemplazando estos valores, fíjense que los valores van creciendo, tanto en el lado negativo como en el lado positivo, y no están tendiendo a la solución exacta, ¿no? Que es igual a 1. Esa sería la solución de este sistema. Sin embargo, cada vez más bien se alejan de cualquier solución, ¿no es cierto? Es decir, este proceso iterativo se denomina divergente, ¿ya? Cuando no alcanza a ninguna solución, es decir, no se aproxima a ninguna solución, o más bien se está alejando de cualquier solución, entonces se denomina divergente, ¿no? El proceso iterativo es divergente. Cuando se aproxima a la solución, el proceso se denomina convergente, ¿no? Entonces estas iteraciones van a ser convergentes y estas de acá van a ser divergentes. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el mismo sistema, simplemente que no está en el mismo orden, ¿no? Las filas no están en el mismo orden, porque en este sistema del ejercicio 1 es convergente y en este segundo es divergente? ¿Cuál es la explicación? Ok, entonces lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? En el ejercicio 1 vamos a observar que los mayores coeficientes de nuestro sistema, de la matriz de coeficientes A, están en la diagonal principal. Y nos fijamos que esos coeficientes, además, son mayores a la suma de los otros, ¿no es cierto? De cada una de las filas. ¿No es cierto? 10 es mayor a 2, ¿no? En la fila 1, lo mismo en la fila 2 y lo mismo en la fila 3. Entonces, esa es una característica propia de unas matrices que se denominan diagonalmente dominantes, ¿sí? Es muy característico en los problemas de ingeniería que nos aparezcan generalmente los coeficientes de la diagonal sean mayores o mucho mayores que los coeficientes que no están sobre la diagonal en cada fila que le corresponde. Entonces, vamos a definir ese tipo de matrices, ¿no? Acá lo estamos denominando como sistema diagonalmente dominante porque la matriz de coeficiente es diagonalmente dominante. Entonces, ¿cuándo es una matriz A, n por n, diagonalmente dominante? Cuando cada uno de los coeficientes de la diagonal, ¿no es cierto?, estos A sub i en valor absoluto, son mayores a la suma de los otros coeficientes, también en valor absoluto, ¿no?, de las filas correspondientes. Por ejemplo, el A11 va a ser o debe ser mayor a la suma de A12 más A13, etc., ¿no? Lo mismo para A22 debe ser mayor a la suma de A21 más A23, etc. Y así sucesivamente. Si todas las filas de este sistema cumplen,
o de esta matriz de coeficiente cumple, entonces se dice que el sistema es diagonalmente dominante. Si alguna de las filas no cumple, entonces ya no será diagonalmente dominante, ¿sí? Ahora, si un sistema tiene la matriz de coeficiente diagonalmente dominante, es condición suficiente para que el sistema tenga, para que el método iterativo tenga una solución convergente a la solución, ¿no es cierto? Entonces, esta es, digamos, la conclusión. Si en un sistema de ecuaciones lineales la matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que la solución por los métodos iterativos sea convergente. Cuando se dice condición suficiente, no se está diciendo condición necesaria. Es decir, no es obligatorio que la matriz A sea diagonalmente dominante para que tenga solución. Pero si la matriz A es diagonalmente dominante, con eso ya es suficiente para que el método iterativo sea convergente. Entonces, eso quiere decir que habrán algunos sistemas de ecuaciones donde la matriz A no es diagonalmente dominante, pero puede que tenga solución, ¿no? Por el método iterativo. Esa sería entonces la conclusión. En el caso de nuestros ejemplos, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, claramente, cada una de los coeficientes de la diagonal era mayor a la suma de los otros dos, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno, fíjense, el coeficiente 10 que está en la diagonal va a ser mayor a la suma de 1 más 1. En cambio, en el segundo sistema, los coeficientes de la diagonal no son mayores a la suma de los otros coeficientes, ¿no? Por ejemplo, 1 no es mayor a la suma de 1 más 10, ¿no? Queda 11. Entonces, este sistema sí es diagonalmente dominante y este no es diagonalmente dominante. Entonces, en el caso del primer ejercicio, el proceso iterativo fue convergente, ¿no? Y en el segundo caso, el proceso iterativo fue divergente. Entonces, no pudimos llegar a la solución por este método. Entonces, este sería, digamos, un inconveniente que se nos pudieran presentar en los métodos iterativos, que algunas veces por estos métodos no vamos a poder llegar a la solución. Existen unos métodos denominados métodos de relajación que forzan, ¿no?, a través de la selección de unos coeficientes apropiados, los coeficientes de relajación que se denominan, que pueden ser de sobre-relajación o subrelajación, dependiendo si es mayor a 1 o menor a 1, esos coeficientes van a forzar, en el caso de sistemas que no sean diagonalmente dominantes, los van a forzar a que tengan solución. O en el caso de los sistemas que son de convergencia muy lenta, los van a acelerar. Ese tema no lo vamos a ver, ¿no? Vamos a quedar solamente hasta aquí. Y entonces, ¿qué sucede si nos aparece un sistema que no es diagonalmente dominante? Lo que tenemos que hacer entonces es, antes de iniciar la solución de estos sistemas, hacer intercambios de fila para tratar de llevarlos a la forma diagonal dominante. Por ejemplo, en el caso de, ¿no es cierto?, en el caso de nuestro ejemplo 1, del ejemplo 2, donde teníamos las filas desordenadas, lo que hemos hecho es simplemente reordenar, ¿no es cierto? La primera fila del ejemplo 2 la llevamos a la última. La segunda fila la llevamos a la posición de la primera fila y la tercera fila la llevamos a la posición de la segunda fila. Reordenando el sistema, vemos que ya ahora la matriz de coeficientes es diagonalmente dominante y por lo tanto estamos garantizando que el proceso iterativo va a ser convergente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre que nos encontremos con un sistema de ecuaciones donde la matriz de coeficientes A no es diagonalmente dominante, entonces, antes que nada, hacemos permutaciones de fila para llevarla a su forma diagonal dominante.
¿Sí? Ok. Existe un método, el método que hemos visto antes, el algoritmo que hemos visto, era el algoritmo o el método de Jacobi. Este método, ¿no? Con el cual resolvimos este ejercicio 1 y el 2, ¿no? Se nota que es de convergencia lenta, es decir, se aproxima a la solución lentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada iteración lo que hemos hecho ha sido reemplazar todas las incógnitas de la iteración correspondiente, ¿no? Para calcular la siguiente iteración. Entonces, el método de Gauss-Seidel lo que hace es, si ya yo calculé, por decir, vamos a suponer que estamos en la primera iteración, ¿no? Donde todas son ceros acá, ¿no? 0, 0, 0. Ok, entonces calculo x1, perdón, acá solamente vamos a cerrar solamente las incógnitas de la primera ecuación, ¿no? Entonces vamos a decir x1 va a ser 1,2, ¿no es cierto? Porque los otros coeficientes se hicieron 0. Ok, ¿qué tal si ahora este valor de x1 ya lo utilizo para calcular x2? Entonces, ¿dónde está x1 acá? Lo reemplazo por 1,2. Aquí x3 todavía sigue siendo 0, ¿no es cierto? Pero ya va a ser menos 0,1 por 1,2 más 1,2. De eso se trata entonces el algoritmo de Gauss-Seidel. Con el valor de x2 ya calculado, utilizo para introducirlo en la tercera ecuación donde aparece x1 y x2. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es introducir cada valor recién calculado para calcular la siguiente incógnita, ¿sí? Y esto es lo que resume este algoritmo. El algoritmo básicamente para determinar la matriz B y el vector C es el mismo, ¿sí? Es lo mismo. De hecho, también nos damos como valor inicial el valor de x igual a 0. Y acá, para calcular las incógnitas, tenemos dos sumatorias ahora, no solamente una. Entonces, esta sumatoria de acá, donde tenemos acá, fíjense, aquí estaba equivocado y lo corregí, ¿no? El superíndice de XJ es M, el mismo que el que está del lado izquierdo de la ecuación. Eso quiere decir que estamos calculando, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso que estábamos ejemplificando. Si vamos a calcular x2, ¿no? Y ya hemos calculado x1, este valor es del paso anterior, ¿no es cierto? Perdón, es del mismo paso, ¿no? Porque vamos a calcular x2 para el mismo valor de m, ¿no? Si m es igual a 1 y vamos a calcular acá x2, estamos en el mismo paso. Entonces m vale lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Y eso es lo que hemos colocado acá, ¿no? Y esto de acá serían los valores de xj del paso anterior, ¿no? Es decir, los coeficientes que todavía no hemos calculado y que vamos a reutilizar los valores del paso anterior. Entonces, esto básicamente es lo que hace la diferencia entre el método de Gauss-Seidel y el método de Jacobi. Ahora, para que esta ecuación tenga validez, tenemos que hacer una convención de sumatoria, ¿no? Aquí lo vamos a ver. ¿Dónde está la convención? Bueno, para el primer valor, por ejemplo, aquí me olvidé, creo, de colocar la convención de sumatoria, aunque ya la hemos introducido en el método de Gauss hemos introducido esa convención de sumatoria, ¿no? Por ejemplo, si i fuese igual a 1, ¿no? Estamos calculando x1, vamos a tener entonces del paso 1, ¿no? Va a ser la sumatoria entonces de j igual a 1 hasta i menos 1, ¿no? I vale 1, menos 1, 0. Entonces se convenciona que esa sumatoria
cuando el límite inferior es mayor al límite superior, la hacemos valer 0, ¿no? Y pasamos a la siguiente sumatoria, donde iría desde j igual a i más 1, en este caso 2, hasta n, ¿no? No sé, dependiendo de si nuestro sistema, qué dimensión tiene el sistema, ese va a ser el valor de m. Entonces, en este caso, esta primera sumatoria se anularía para calcular x1. Porque no tenemos todavía un valor recién calculado, es decir, todos son ceros aquí, ¿no? Entonces aquí todos se van a hacer 0, ¿no? Ok, entonces esa es la salvedad para utilizar este método, ¿no? Entonces tendríamos que tener esa convención, ¿ya? Que la sumatoria, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, convención, ¿no? La sumatoria de un valor cualquiera, ¿no? Vamos a suponer que sea a sub j, digamos, ¿no? Donde j varía desde m hasta n, ¿no? Esa sumatoria va a ser igual a sub m más a sub m más 1, etcétera, hasta a sub n, siempre que el valor de n sea mayor o igual a m, ¿no? Y en el caso de que sea menor, ¿no? Valdrá entonces 0, ¿no? Si n es menor a m, entonces vale 0. Esa sería la convención para este método. Ok, este método, como dice aquí en esta observación, el método de Gauss-Seidel es más acelerado, obviamente, que el método de Jacobi, porque cada valor calculado ya se introduce para calcular la siguiente incógnita en la misma fila, ¿no? Entonces, eso hace que se acelere el procedimiento. Por ejemplo, vamos a calcular el mismo ejercicio, 1, pero ahora con el método de Gauss-Seidel. Entonces, era lo que les decía, ¿no es cierto? Una vez que calculamos x1, ¿no? Ese valor ahora, fíjense que acá hemos dado 0 y 0, ¿no es cierto? De manera que x1 vale 1,2. Ahora, ese valor lo colocamos en x1 para calcular x2, ¿no? Ahora, vamos a calcular x2. x3 sigue siendo 0 todavía, ¿no? Entonces va a ser menos 0,1 por 1,2 más 1,2. Y eso nos da 1,08. Perfecto. Ahora, estos dos valores, ¿no? Se vienen a la tercera ecuación para calcular x3, ¿no? Y reemplazamos entonces x1 por 1,2 y x2 por 1,08. Haciendo operaciones nos va a dar 0,972. Y fíjense como en la misma fila, ¿no? El valor de x ya se está aproximando al valor de la solución exacta, que es 1. Es decir, ya en la misma fila ya hay una mejora del proceso iterativo. Ok, y así nuevamente cuando vamos a calcular x1, vamos a colocar entonces, ¿no? Para la m igual a 2, ¿no? Colocamos entonces los últimos valores calculados para x2 y para x3, que serían estos dos, ¿no? Entonces, con esos dos valores calculamos el valor de x1 en el paso 2. Luego, para calcular x2, vamos a calcular también los últimos valores de x1 calculados, recién calculados, ¿no? En este caso, lo vamos a introducir el valor de x1 recién calculado y el valor de x3, el que teníamos antes todavía, porque no tenemos un nuevo valor, ¿no es cierto? Entonces volvemos a introducir ese valor de x3 y calculamos el valor de x2. Ahora, para calcular para x3, nuevamente introducimos el último valor de x1 calculado y el último valor de x2 calculado. Y con eso calculamos x3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense que acá con 7 iteraciones llegamos ya se desbordó mi calculadora, ¿no es cierto?, que maneja una cantidad de dígitos fijo. Entonces, a partir de la séptima iteración ya se va a repetir 1, 1, 1 para x1, x2 y x3. Ya no puede mejorar esa aproximación.
y ya es prácticamente la solución exacta. Entonces, en 7 iteraciones ya se desbordó la exactitud de la máquina, en cuanto que acá todavía no, ¿no? En la 7ª iteración todavía pudiéramos continuar generando más iteraciones, ¿no? En cambio, el método de Jacobi ya digamos que nos dio la solución exacta en 7 iteraciones. Ok, jóvenes, ¿alguna cosa que no se hubiera entendido? ¿Algo que hubiera quedado un poco obscuro? A ver, quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué me dicen? Bueno, vamos a dejar de grabar porque están muy pasivos, cara. ¿O será que no me están escuchando? ¿Verdad? A ver, ¿se escucha todo lo que hablo? ¿Se ha visto todo lo que les he presentado? Sí, Inge, se escucha todo bien. Perfecto. ¿Alguna dificultad en el tema? Ni una No, Argentina, todo claro. Todo claro. Muy sí, bien. está más fácil. Está facilingo en realidad esto, ¿no? Facilingo, facilingo está. En realidad, este método, obviamente, como es un método iterativo, aproximado, para encontrar soluciones aproximadas de sistemas de ecuaciones, es muy fácil, ¿no? Solo que tenemos que tener el cuidado ese, ¿no? De tratar de que nuestra matriz A sea diagonalmente dominante, ¿no? Si no lo es, entonces buscarle ahí haciendo permutaciones de fila para tratar de que forzar, digamos, ¿no? A que la matriz A sea diagonalmente dominante. Una vez que obtengamos, eso ya estamos garantizados de que la solución por alguno de estos métodos iterativos va a ser convergente. Si no podemos llevar todas las filas, ¿no? Para que sean diagonalmente dominantes, entonces ya no es diagonalmente dominante el sistema y no sabremos hasta comenzar a operar si es que ese sistema va a tener una solución convergente, ¿no? Ok, jóvenes, si no hay dudas, entonces vamos a quedar por ahí y nos vemos el día miércoles. Y el día miércoles vamos a hacer ya ejercicio de todos estos métodos que hemos visto. Y yo les voy a poner un práctico también, ahora les voy a subir un práctico para que vayan practicando sobre este tema. Muy bien, entonces que pasen muy buenos días y ya nos vemos el día jueves. Chau, chau para todos.